inmunidad contra bacterias, ya solamente nos queda la inmunidad contra hongos, que sería la última parte de los procesos de inmunidad específicos contra cada uno de los patógenos. Ya pasaríamos pues a lo que sería entonces la patología oncológica, luego ya a los grados de hipersensibilidad. ¿Qué se dice? Que los pacientes con infecciones virales pueden desarrollar diabetes. Uno, más que nada, prácticamente cualquier tipo de infección en un momento determinado, lo que puede generar es que el organismo produzca anticuerpos y esos anticuerpos en un momento determinado pueden, como ya habíamos visto, reconocer estructuras que son parecidas a las de las bacterias, virus, parásitos u hongos, pero que forman parte de nuestro organismo. Específicamente pueden reconocer estructuras dentro de los islotes pancreáticos, los cuales pueden generar autoanticuerpos que destruyan a esos islotes pancreáticos y por lo tanto generar una pérdida de las células que producen la insulina. Es a lo que se le conoce como periodo de luna de miel del diabético tipo 1. Y es producido por alguna infección, puede ser viral, pero puede ser prácticamente de cualquier tipo. Y a raíz de esto, y se había visto sobre todo en niños que de repente hacen apendicitis, y bueno, la apendicitis pues no es en general un problema de tipo viral, más bien es de tipo bacteriano. Y después de la apendicectomía quedan con diabetes juvenil. Y eso es precisamente por el proceso infeccioso que generó autoanticuerpos. Bien. Entonces, en relación a lo que sería la inmunidad contra bacterias, pues tenemos que esta va a depender de, obviamente, la interacción de la bacteria con el hospedero. ¿Qué tan patógena es esa bacteria? ¿Qué tanta concentración de la bacteria? Así como hay carga viral, también hay carga bacteriana. No es lo mismo que de repente te estornude una persona en la cara, que a lo mejor entres a un lugar donde hay muchas personas que están infectadas por COVID y que todas están tosiendo al mismo tiempo. Entonces, la carga bacteriana, al igual que la carga viral, eso va a determinar también la posibilidad de que se desarrolle la enfermedad o no. El estado inmunitario de la persona, los extremos de la vida, las personas de edad avanzada y los niños, pues son más susceptibles a padecer alguna infección de tipo bacteriana. El estado nutricional de la persona no es lo mismo alguien que esté bien nutrido, alguien que pues, obviamente no está bien nutrido, en un momento determinado, pues pudiera generar, debido a esa desnutrición, una falta de respuesta del sistema inmune, que depende en gran medida de las vitaminas como cofactores para poder hacer el homing, como ya lo habíamos visto previamente, y obviamente las comorbilidades, es decir, pacientes que además de tener a lo mejor la infección bacteriana, ya tienen diabetes desde hace tiempo controlada, pues eso va a generar un problema mayor para el sistema inmunológico y evidentemente la respuesta va a ser más lenta y la posibilidad de desarrollar la infección va a ser mayor. Entonces la interacción del huésped con el hospedero es muy importante para la generación de la infección, pero no nada más esto, sino la estructura de la bacteria como tal. Y sabemos que la bacteria, a diferencia de los virus, pues sí va a tener varias estructuras de protección en lo que sería la superficie. Vamos a tener que muchas de ellas incluyen una cápsula, que sería la capa más externa, de donde se pueden extender algunos pilis, que son glicoproteínas que utiliza la bacteria para adherirse a los tejidos. Posteriormente ya en la parte interna, y hablando en general de las bacterias, porque también obviamente no nos vamos a detener en cada una de las bacterias que evidentemente tienen características significativas diferentes y que probablemente lo van a ver en infectología, pero en general poseen una pared, ¿verdad? Esta pared pues va a contener también glicoproteínas. Realmente la cápsula es de polisacáridos, en ocasiones las hace difícil para el proceso de fagocitosis y de presentación, pero ya la pared contiene esas glicoproteínas o aminoácidos que sí pueden ser muy antigénicos y evidentemente dentro vamos a tener el citoplasma, la membrana del citoplasma que contiene el material genético de la bacteria como tal. Es, digamos, la estructura general de la bacteria, pero no todas son iguales. Hay algunas que son
diferentes y debido a la diferencia en su pared se les ha venido clasificando como gram positivas o gram negativas. Pero vamos a recordar, ¿verdad?, que las gram positivas pues van a tener una pared muy gruesa de peptidoglicanos, ¿verdad? Y lo van a tener su membrana celular única, posterior a la presencia de esa gran pared de peptidoglicanos. En cambio, los gram negativos tienen una membrana externa y una membrana interna, y en medio de ellas tienen lipopolisacáridos. Y alguno de ellos, muy característico, el lipopolisacárido bacteriano, es reconocido por los receptores OTOL número 4. Esta diferencia de que los gram positivos tengan una sola membrana y una pared muy gruesa de peptidoglicanos, los gram negativos tengan dos membranas, una externa y una interna, y lipopolisacáridos en medio, van a hacer que podamos clasificarlos de acuerdo a diferentes tinciones. Y luego vamos a tener las micobacterias, que curiosamente estas micobacterias, si se fijan su nombre, lo dice así, mico, que pareciera como si estuviéramos hablando de hongos y bacterias en general, porque tienen estructuras como el hipoaraminán, que lo van a compartir junto con la estructura de la pared de los hongos también. Las micobacterias son medio extrañas, no son tan fáciles de reconocer al organismo como las gram positivas y las gram negativas. El hipoaraminamán es básicamente un azúcar que tienen estas micobacterias, las hacen muy difícil el sistema inmunológico de poderlas reconocer en su capa exterior. Tan es así que, como ustedes saben, Mycobacterium tuberculosis puede vivir mucho tiempo dentro de la persona sin ser reconocida por el sistema inmunológico, y eso las hace diferentes. Tenemos la pared gruesa de peptidoglicanos, que serían los gram positivos. Tenemos la pared como tal. El ácido lipoteicoico, que son estas estructuras de color negro. Vamos a tener algunas peptidoglicanos, que vamos a tener aquí, y algunas proteínas que forman parte de la estructura como tal, y una sola membrana. En cambio, los gram negativos, si se fijan, tienen una membrana externa, una membrana interna, y en medio van los peptidoglicanos, pero es una pared más delgadita de peptidoglicanos. La característica principal de los gram negativos son estos lipopolisacáridos bacterianos que atraviesan desde la membrana interna hasta la externa y que pueden ser reconocidos fácilmente por los receptores tipo TOL de tipo 4 en la inmunidad innata. Aquí tenemos otras estructuras para que puedan, unos dibujos que puedan diferenciar cómo está una gram negativa con una capa externa, una membrana interna, y lo que serían las lipoproteínas, ¿verdad? Dentro de él, una capa de peptidoglicanos muy discreta. En cambio, las gram positivas, una capa doble de peptidoglicanos con una sola membrana. Y a la micobacteria, los ácidos micólicos, que comparten estos ácidos micólicos con lo que serían los hongos, los hace, entonces ahí viene su nombre de micobacteria, porque tiene estas estructuras de azúcar o lipolipidos en el exterior, al igual, ¿verdad?, que lo que serían las mananoproteínas que tienen los hongos, que también son proteínas unidas a glucosa. Entonces eso lo hacen característicos. Y recuerdan cómo es la tinción de Gram, yo sé que es un insulto a su inteligencia, pero vamos a recordarlo. ¿Qué onda, amigos? Hoy vamos a ver qué es la tinción Gram y cómo se hace. En pocas palabras, la tinción Gram sirve para colorear las bacterias Gram positivas y Gram negativas. Y esta técnica la mandan a hacer los doctores a los pacientes que están enfermos por algún tipo de bacteria que tienen en su cuerpo. Por ejemplo, toman muestra de la sangre o de la orina y a esa muestra le van a hacer la tinción de Gram. Y como sabemos, sirve para identificar a bacterias Gram positivas y Gram negativas. Al final de realizar la técnica lo vamos a ver en un microscopio y vamos a ver que estas bacterias se colorean de dos colores diferentes, uno que es el azul y uno que es el rosa o rojo. Las gram positivas se colorean de color azul y las gram negativas se colorean de color rojo. Vamos a ver cómo se hace la tinción y por qué se le agrega cada uno de esos reactivos. Para esta tinción vamos a usar de 4 reactivos. Uno es el cristal violeta, otro es el lugol, otro es el alcohol acetona y el último es safranina. Y bueno, vamos a ver cómo se hace. Primero tenemos nuestro cristalito que se llama portaobjetos y le vamos a colocar una gota de agua. Después vamos a agarrar el asa de platina,
o sea una varita metálica, y vamos a rascar donde esté nuestro microorganismo, o sea nuestra bacteria. Y al rascarlo lo vamos a pasar a la gota de agua que estaba en nuestro cristalito, o sea nuestro portaobjetos, y vamos a regarla en todo el portaobjetos. Después vamos a pasar el cristalito por encima del fuego 2 o 3 veces. Esto se hace por dos razones. Una, fijar la muestra, o sea que ya no se mueva, que ya no se caiga. Y la segunda es para detener el metabolismo celular de las bacterias. Así, a la hora de verlas, no va a cambiar su morfología celular y van a estar intactas. Después le vamos a poner el primer reactivo cristal violeta. Se lo vamos a poner en toda la muestra y vamos a esperar un minuto a que se seque y se lo vamos a quitar con agua. Ahora, después de agregar el agua, le vamos a poner el Lugol, igual en toda la muestra, y lo vamos a dejar por 1 o 2 minutos. Una vez pasados estos 2 minutos, igual lo vamos a lavar con agua. Después agregamos el alcohol acetona, igual que quede bien cubierto en todos lados del portaobjetos. Lo vamos a dejar 1 o 2 minutos y lo volvemos a lavar con agua. Y por último agregamos la safranina, igual lo esparcimos en todos lados del portaobjetos, esperamos 1 o 2 minutos y al final le agregamos agua. Si no tienen safranina, no se preocupen, no va a importar mucho, ahorita les voy a decir por qué. Después de esto dejamos que nuestra muestra se seque y ahora sí pasamos a verlo al microscopio para ver el color de las bacterias. Bueno, las bacterias gram positivas tienen una pared muy gruesa y las bacterias gram negativas tienen una pared muy delgadita. Entonces, cuando entra el primer reactivo, que es el cristal violeta, este es de color azul y lo que va a entrar a las dos bacterias, a la gram positiva y a la gram negativa. Aquí el cristal violeta ya está adentro, es el de color azul. Después, cuando agregamos Lugol, el Lugol tiene mucho yodo, muchísimo yodo. Entonces lo que va a hacer el yodo es que igual va a entrar a las paredes celulares, o sea a las bacterias, y el yodo se va a pegar con el cristal violeta adentro. Y al pegarse se va a solidificar, o sea se va a volver sólido, se va a volver como una placa en las dos bacterias. Después agregamos el alcohol acetona, porque el alcohol acetona va a deshidratar a las paredes de las dos bacterias, de la gram positiva y de la gram negativa. Y al deshidratarlas, lo que va a pasar es que todo lo que está aquí adentro, que es el cristal violeta y el Lugol, va a empezar a absorberlo para volver a hidratarse. Y aquí es el punto clave. Como la pared de la bacteria gram positiva es más gruesa, necesita hidratarse más, necesita agarrar más cosas para hidratarse. Entonces va a absorber muchísimo más cristal violeta y Lugol que la bacteria gram negativa. Esta bacteria, como su pared es muy chiquita, muy delgadita, no necesita tanto colorante para volver a hidratarse. Entonces sí absorbe poquito, pero no tanto como la bacteria gram positiva. Y después se lava con agua. Esta es la causa por la que el color de una es azul y el color de otra es rosita o rojo. Porque la bacteria gram positiva tuvo que absorber muchísimo más cristal violeta, o sea de color azul. Entonces su pared celular tiene muchísimo cristal violeta. Por eso se ve de color azul, se le quedó impregnado en la pared. Pero la gram negativa, como no absorbió mucho cristal violeta, porque su pared es muy delgadita, lo demás lo dejó ir, entonces no se coloreó bien de color azul y como que se decoloró, se volvió rosita. O sea, como no está muy concentrado el color azul, se volvió rosita. Y la safranina no es muy importante porque la safranina lo único que hace es pegársele a las gram negativas. O sea, si estaban rositas, las va a intensificar más, les va a dar más color rojo. Pero si no pusieron safranina, no hay problema, porque sí se van a ver, pero rositas, no rojas. Bueno, y esto es cómo se hace y la explicación de la tinción gram. Espero les haya gustado y no dejen de ver más videos. Excelente. Estuvo muy claro la explicación de cómo es que se hace la tinción de gram y por qué las gram positivas se ven de color azul y las gram negativas de color rojo. Y tiene mucho que ver con la estructura, evidentemente, de la pared. Esa estructura de la pared, pues va a tener, ya saben, algunas cadenas de aminoácidos o moléculas glicoproteicas que no están normalmente en nuestro organismo y que se conocen como PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos, y pueden ser reconocidas por receptores de muchos tipos que están en los macrófagos, entre ellos los de tipo TOL, que se denominan PPR, RRP, receptores de reconocimiento de patrón. Esos receptores de reconocimiento de patrón van a reconocer a los PAM. Y esos receptores de reconocimiento
de patrón están en los macrófagos o en diferentes células. Obviamente depende de la velocidad de replicación y la capacidad para invadir que tenga la bacteria, pero algunas bacterias también elaboran toxinas, es decir, no solamente invaden, sino que liberan ciertas sustancias que pueden producir, además de la invasión local, daño sistémico. Algunas bacterias, por ejemplo, no invaden, sino que simplemente liberan toxinas. Y este sería el caso, por ejemplo, de algunas intoxicaciones que ocurren por algunas infecciones por estafilococo, algunas contaminaciones de alimentos por estafilococo, en el que ya la bacteria como tal no está ahí en el alimento, sino que liberó la toxina y las personas al ingerirlo pues empiezan con náusea, vómito, diarrea, es un cuadro muy aparatoso, un poco de fiebre, pero ya no hay bacterias como tal. Sin embargo, algunas bacterias sí invaden y generalmente estas son detenidas en la primera fase por la inmunidad innata. Entre ellas también, vuelvo a poner el ejemplo del estafilococo que se encuentra en la superficie de la piel. Se rompe la solución de continuidad de la piel, el estafilococo epidermidis o el estafilococo aureus puede generar una invasión al tejido subyacente, pero sobre todo el estreptococo que genera la celulitis. Y algunas bacterias pues tienen apuntada no solamente de invadir, sino aparte de soltar toxinas, y lo cual pues ya de por sí es muy grave, como la Escherichia coli, que puede invadir parte de lo que sería el tracto gastrointestinal, pero que sobre todo su toxina produce una diarrea muy severa. Se conoce como el cólera. Algunas endotoxinas son básicamente lípidos o polisacáridos de la pared de la bacteria y que cuando se encuentran en circulación generan una activación tan fuerte del sistema inmunológico que produce una gran liberación de citocinas, entre ellas también algunos productos preformados como la histamina, que van a producir un estado de vasodilatación, que a su vez genera una hipoperfusión tisular generalizada, una disminución, evidentemente al inicio del volumen, después vamos a ver que decíamos son estados de choque con volumen alto, pero antes del choque, el estado de sepsis, como ustedes recordarán, en el cual vamos a tener todavía la posibilidad de que el paciente mejore si se le da el tratamiento adecuado. Las exotoxinas pues se liberan al espacio extracelular y son evidentemente en muchos casos las responsables de los principales síntomas, como mencionábamos, la del vibrio cólera. Entonces aquí tenemos algunas estructuras bioquímicas de lo que sería la pared, como las lipoproteínas, y esas lipoproteínas de membrana, ¿verdad? Pueden activar al complemento, pueden también favorecer la liberación de algunos gránulos que tengan proteínas catiónicas. El péptido glicano de la pared de los gram positivos puede en un momento determinado activar enzimas lisosómicas que se encuentran de por sí ya, por ejemplo, en la saliva. La cápsula de lo que serían las bacterias encapsuladas pueden llegar a producir anticuerpos, pero ya decíamos, les es difícil fagocitarlas. Esos anticuerpos van a ser siempre de tipo IgM, porque la respuesta ante organismos encapsulados habitualmente es timo independiente, es decir, directamente lo hacen los linfocitos B, y si no hay presencia de CD4, producen anticuerpos de tipo IgM, que pueden funcionar como opsoninas en un momento determinado y favorecer la fagocitosis. Pero algunas enzimas que ya de por sí trae la bacteria, como adhesinas, hemolicinas y proteasas, pueden ser neutralizadas por anticuerpos del sistema inmunológico, y algunas estructuras de la parte externa de la bacteria pueden favorecer que sean detectados por medio de receptores tipo TOL, entonces se haga una fagocitosis, o con anticuerpos y se haga una opsonización. Entonces, algunas propiedades de las bacterias pueden despertar respuestas inmunológicas. Así como veíamos la respuesta en virus, la respuesta en parásitos, también hay una respuesta ante bacterias de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida. Cuando la infección es aguda y localizada, como por ejemplo los abscesos del estafilococo, pues obviamente está involucrado el proceso de la inmunidad innata con la fagocitosis, la respuesta inflamatoria, no tanto los anticuerpos, sobre todo los de tipo IgG y IgM no tienen tanta importancia, cobran más importancia los anticuerpos de mucosa como la IgA,
Ya cuando se generalizó la infección, que ya se está volviendo una sepsis, entonces obviamente siguen predominando las respuestas de la inmunidad innata, pero ahí ya entonces tiene importancia los anticuerpos de tipo IgG y IgM porque pueden en un momento determinado neutralizar a la bacteria y favorecer su fagocitosis. En algunos casos, esas infecciones no pueden resolverse de forma aguda, pasan más de 3 semanas, persiste el proceso infeccioso. El mejor ejemplo va a seguir siendo la tuberculosis. Aunque no lo crean, existe tuberculosis en nuestro país. Apenas me acabo de tocar diagnosticar una mujer joven, como de 25 años, que sin ningún síntoma ni nada se fue a vivir a México y convivió con una persona que tosía de forma crónica. Allá le hicieron diagnóstico de asma, sin embargo, pues no respondía a ninguno de los tratamientos contra el asma. Me la mandan a mí y empezamos directamente ya con anticuerpos monoclonales, que es lo indicado en los pacientes con asma de difícil control, pero cualquier paciente que tose de forma crónica, estamos obligados a hacerle un PPD. Le hicimos el PPD y salió positivo. Por lo tanto, estábamos obligados a hacerle un VAR en expectoración. Entonces le pedimos VAR en expectoración, que es una tinción para bacilo ácido alcohol resistente, como lo es el Mycobacterium, y salió positiva. Gracias a Dios, porque si no tendríamos que haberle pedido PCR también de expectoración, pero no llegamos a tanto. Y ya con esa positividad, pues establecimos el diagnóstico, hicimos ya evidentemente la placa de tórax, que entre paréntesis estaba normal, pero ya con el aislamiento del Mycobacterium en la tinción de VAR, se puede iniciar tratamiento antifímico. Entonces ya esta mujer con este tratamiento antifímico mejoró mucho su tos. Son pacientes que la tos es muy productiva, a diferencia del asmático que sí tiene tos productiva, pero no tan severa. Entonces hay que recordar que tuberculosis sigue siendo una enfermedad en México. O sea, seguimos teniendo pacientes con tuberculosis. El Mycobacterium es bien difícil de erradicar, le cuesta mucho trabajo al sistema inmunológico erradicarlo. Pero también tenemos lepra. Ya recuerdan ustedes que la lepra en gran parte tiene mucho que ver el tipo de respuesta de tipo TH1 o TH2 que se establece. Y cuando el sistema inmunológico establece respuestas de tipo TH2 ante el Mycobacterium, la lepra se vuelve lepromatosa, muy agresiva y difícil de quitar. Pero cuando el organismo establece respuestas de tipo TH1, entonces los pacientes se pueden curar de la lepra incluso sin tratamiento. Cuando la infección es crónica, pues están evidentemente involucrados los fagocitos, pero ya también natural killer, la respuesta inflamatoria es muy severa y ya los anticuerpos dejan de tener alguna importancia porque habitualmente las infecciones crónicas son intracelulares. Entonces ahí la importancia es básicamente las células que puedan reconocer a una célula infectada y eliminarla. ¿Quiénes? Y macrófagos, pero también natural killer y también linfocitos de tipo CD8. Luego, pues vamos a tener cuando las infecciones no son tan importantes la invasión, sino la toxina que se genera como la difteria, el tétanos, el cólera. Pues entonces lo importante, evidentemente, más que la inmunidad innata, van a ser que tengamos anticuerpos neutralizantes de la toxina. Entonces ahí adquiere una importancia vital la respuesta de la inmunidad adquirida. Son las características de acuerdo al tipo de respuesta. El botánico alemán Anton de Bari en 1879 definió la simbiosis como la vida en conjunción de dos organismos que, siendo disímiles normalmente, se encuentran en íntima asociación. Y por lo general, habitualmente esta simbiosis, por lo menos, tiene beneficios para uno de ellos. Cuando oigo esa definición, pienso, ok, en fin, es una definición. Pero esa simbiosis forma parte, junto con el comensalismo, del mutualismo. Es decir, nosotros, y ya lo habíamos visto cuando vimos las primeras clases de inmunidad, tenemos una gran cantidad de bacterias en nuestro organismo. De hecho, si los tuviéramos que comparar cada célula de nuestro organismo con cada una de las bacterias o patógenos por separado, pues tenemos más celularidad de bacterias en nuestro tracto gastrointestinal que células en nuestro organismo, es decir, somos más bacteria que célula. Y sin embargo, muchas de ellas están ahí ayudándonos, es decir, forman parte de lo que conocemos como el bioma o la microbiota. Y de hecho, si no estuvieran ahí, tendríamos graves problemas en nuestro organismo. Entonces, el que estén ahí, el ejemplo más común son las lactobacilos, Casei shirota,
Esos lactobacilos, que se conocen como las bacterias buenas, establecen con nosotros una simbiosis. Es ganar-ganar. Ellas están ahí, nos ayudan a llevar a cabo varios procesos de fermentación y la obtención de ciertas vitaminas, y el estar presentes ahí hace que nosotros obtengamos un beneficio y ellas obtienen un beneficio también. Sin embargo, en un momento determinado, si nuestro sistema inmunológico no pudiera mantenerlas a raya o tuviéramos el ingreso de algún patógeno que no tendría que estar haciendo nada ahí, como el vibrio cólera, en ese momento ya la situación se vuelve patogénica, porque ya no es un ganar-ganar, ya es la única que gana y es la bacteria y ya uno no gana. Eso sería cuando ingresara un patógeno que no tendría que estar ahí. Pero nuestras mismas bacterias buenas, si nuestro sistema inmunológico no las pudiera mantener a raya, en cualquier momento nos afectarían. Entre los patógenos, y que no es bacteria, y bueno, lo traigo a colación porque es un buen ejemplo, la cándida. Todos tenemos cándida en la lengua y en el caso de las mujeres, pues a nivel vaginal. Y es normal, no se considera patológico. El problema es que si bajan las defensas, esa cándida empieza a abundar, sobre todo si utilizamos antibióticos para matar bacterias, pues la cándida empieza a aumentar de forma importante y entonces se vuelve un agente oportuno. Aprovechó que el sistema inmunológico se descuidó para invadirnos. Este es el tipo de relación que se pueden obtener ante la presencia de las bacterias. Cuando la bacteria solamente es la única que se beneficia de estar ahí, y generalmente son patógenos adquiridos por el exterior, entonces se habla de patogenicidad. Si por lo menos uno obtiene beneficio o los dos, ya es un comensalismo o mutualismo o simbiosis. Sobre todo la simbiosis nos habla de un proceso en el que ambos se van a beneficiar. Hay que cuidar nuestras relaciones que no sean tóxicas o patogénicas, sino que sean más de tipo simbiosis. Y evidentemente hay algunas estrategias, ¿verdad? Para definir cuando el patógeno pues produce muchas toxinas, ¿verdad? Pues estos factores, o por así decirlo, mecanismos de evasión de la bacteria, van a tener impacto sobre ciertas áreas de nuestro sistema inmune. Evidentemente, una bacteria que produce muchas toxinas, puede ser difícil el sistema inmunológico neutralizarlas. Algunas bacterias secretan proteasas, que esas proteasas, al ser unas enzimas proteolíticas, su nombre lo dice todo, que destruyen enlaces de aminoácidos, pueden degradar muchas estructuras, entre ellas enzimas del complemento y los anticuerpos. Algunas bacterias están encapsuladas, que ya habíamos dicho, eso provoca mucha dificultad para el reconocimiento como tal, porque nuestro sistema inmunológico está hecho para reconocer cadenas de aminoácidos, pero le cuesta mucho trabajo reconocer cadenas de azúcares. Entonces no le es tan sencillo. No es que no lo puedan reconocer, sí tenemos receptores de la inmunidad innata para hacerlo, pero no es tan sencillo y la respuesta no es tan fuerte. Algunas bacterias utilizan fimbrias o pilis para invadir, y a veces eso es difícil si no son detectados por los receptores de tipo TOL. Muchas bacterias, al igual que los virus, al igual que los parásitos, y por cierto, los hongos, aunque los hongos lo hacen menos, a menor velocidad, pero lo que son bacterias, virus y parásitos, tienen variabilidad antigénica, pueden variar los antígenos de superficie. Los que mejor lo hacen son los virus, pero no quiere decir que las bacterias no lo pueden hacer. Los lipopolisacáridos bacterianos pueden empezar a aumentar, por ejemplo, en lo largo de su cadena, y eso le puede hacer difícil al inicio, por ejemplo, del complemento, establecer la ruptura de la membrana externa de la bacteria gram negativa. Y en fin, son diferentes factores o mecanismos de evasión que tienen las diferentes bacterias. Podremos irnos bacteria por bacteria, pero en general todos estos mecanismos que utilizan sirven para evadir al sistema inmunológico. ¿Okay? Vamos a ver la inmunidad innata contra lo que serían las bacterias. Cuando una bacteria recién entra a nuestro organismo, echa a andar los mecanismos de la inmunidad innata que habitualmente se echan a andar contra cualquier patógeno. Pero decíamos, si esta bacteria es extracelular, entonces adquiere gran relevancia el complemento. ¿Por qué? Pues porque puede activarse, sobre todo en las bacterias que todas tienen membrana,
Y el complemento, recuerden, pues lleva a tarde que temprano la formación del complejo de ataque de membrana para romper la membrana. Una de las bacterias características, como buen ejemplo de esto, es la Neisseria, que tiene una pared delgada y que le permite actuar al complemento. Pero también se echan a andar lo que son las colectinas, que ya saben ustedes no son anticuerpos, sino que son estructuras hechas de colágeno y lectina que se pueden pegar a las estructuras de azúcares que llevan en el exterior las bacterias y activar el complemento por el vía de las lectinas. Obviamente, si el sistema del complemento y las lectinas no logra eliminar a las bacterias, se echan a andar la primera línea de defensa celular, que pues están los macrófagos, los neutrófilos que andan patrullando, dependen evidentemente de la capacidad que tengan sus receptores de reconocimiento de patrón para reconocer a los PAMPs. Van a liberar citocinas, proinflamatorias, quimiosinas, que ya por si el complemento las había liberado, C3A, C5A, ustedes recordarán, son quimiosinas, atraen células de diferentes tipos al área del proceso inflamatorio, células de Langerhans que van a estar reconociendo a las bacterias, las van a fagocitar y luego van a viajar hacia el ganglio para empezar a llevar a cabo el estímulo de la inmunidad adquirida. Esos receptores tipo TOL, que ya ustedes habían visto, no solamente sirven para reconocer virus y parásitos, también reconocen bacterias, el de tipo 4, el más importante, porque reconoce el hipopolisacarídeo bacteriano, pero vean, también puede reconocer el de tipo 5, la flagelina, por ejemplo, el de tipo 2 y el 6 reconocen el ácido lipoico, que forma parte de la pared de los gram positivos y en parte también en menor proporción de gram negativos, en fin. Ya saben que todos estos receptores no solamente se encuentran en la superficie, pueden estar adentro en forma de endosomas para reconocer bacterias que se meten dentro de la célula y a final de cuentas pues inician una cascada de fosforilación, de activación que termina con factores de transcripción nuclear que entran al núcleo, hacen un cambio epigenético, es decir, desdoblan parte del contenido del DNA para poderlo leer con un RNA mensajero, el cual sale a los ribosomas, se lee, se va a generar una proteína que pasa al aparato de Golgi y posteriormente sale al exterior. Evidentemente, así como decíamos que la infección crónica por virus puede generar cáncer, una infección crónica por parásitos puede producir esta inmunidad concomitante, es decir, una respuesta cada vez menos agresiva ante el parásito y cada vez que le cueste más trabajo al sistema inmunológico eliminarlo. En el caso de la infección crónica por bacterias, casi siempre nos lleva a las enfermedades autoinmunes. Es decir, si no se genera un choque séptico que mate al paciente, habitualmente las infecciones crónicas por bacterias lo que se genera es autoinmunidad. ¿Por qué? Porque se está generando anticuerpos constantemente contra ellas y eventualmente esos anticuerpos van a llegar a desconocer estructuras que son propias o las confunden y empiezan a pegarse en diferentes áreas. El mejor ejemplo es la fiebre reumática. Entonces, fíjense, la cronicidad en infección viral, cáncer. La cronicidad en parasitosis, inmunidad concomitante. La cronicidad en infecciones bacterianas, autoinmunidad. Eso es importante tenerlo en consideración. Y bueno, ahí decíamos los receptores tipo TOL, pues van a reconocer estas estructuras de superficie y evidentemente desarrollan la inmunidad innata. Hay muchos receptores tipo TOL, no me interesa que se aprendan todos los números, solamente les pido que se aprendan el número 4, que es el que reconoce a los lipopolisacáridos bacterianos de las bacterias gram negativas. Un clásico que los pueden preguntar en el paso de visita, en el examen profesional o en algún concurso de la UNAM. Y eso es la inmunidad innata contra bacterias. Ahora vamos a ver la inmunidad adquirida contra bacterias. Ya saben, la inmunidad adquirida pues va a depender. Si la bacteria es intracelular, requerimos respuestas de tipo TH1. Si la bacteria es extracelular, la mejor respuesta es de tipo TH2. Pero si la bacteria es extracelular, también nos funcionan, aparte de las de TH2, las TH17. Sobre todo cuando la bacteria está más a nivel de mucosa, más que en el interior, que nos está invadiendo para generar una sepsis. Cuando se encuentra a nivel de mucosa, la mejor respuesta es la de tipo TH17. Tan es así que ustedes ya saben
que el diablo le quitó el CAT3, que es parte de los factores de transcripción nuclear que permiten al linfocito CD4 comprometerse a la línea TH17. ¿Y qué le pasaba al pobre de Hawk? Por los abscesos fríos por estafilococo, ya que no había forma de poderlo eliminar en mucosas. El TH3 va a ser la regulación de esta respuesta. Una vez que ya se generó la destrucción del patógeno, se requiere ir hacia la baja y eso lo van a generar las células de tipo TH3, que son las reguladoras. Obviamente, si la bacteria es intracelular, la respuesta de CD8 son también muy importantes, al igual que en los procesos de tipo viral. Aquí tenemos el clásico ejemplo de que vas caminando, te encajas un clavo en la chancla, el clavo alcanza a pasar hasta tu pie. Ese clavo pues lleva bacterias porque no estaba limpio. Estas bacterias empiezan a tratar de invadir. ¿Qué se van a encontrar? Nuestros neutrófilos, que son nuestras células de caballito de batalla que andan circulando y andan constantemente checando todas las áreas de nuestro cuerpo para ver que no haya un proceso inflamatorio. Obviamente estos fueron atraídos inicialmente por las citocinas que liberó el mismo tejido al verse lesionado y también por aquellas que liberaron las células dendríticas y los macrófagos que están ahí estacionados en el tejido en cuestión. Pero rápidamente llegan y degranulan, que liberan elastasa y colagenasa, que rompen muchas de las fibras que se encuentran en esta área para favorecer que otras células puedan caminar hacia el sitio de la infección. Al mismo tiempo ya se echó a andar el complemento, ya también se echó a andar probablemente la vía de las lectinas y todo eso va a estar favoreciendo opsonización y también va a favorecer activación del complejo de ataque de membrana. Si esto no es suficiente, si la primera línea celular no logra detener la invasión bacteriana y estas logran pasar al torrente sanguíneo, entre las aguas, porque ya podemos estar entrando en un proceso de sepsis. Ya esto es bastante grave de por sí. Estas bacterias pueden aprovechar el torrente sanguíneo para migrar y llegar a diferentes lugares, pero también pueden migrar por el sistema linfático, lo cual va a ser un grave error porque se van a encontrar una gran cantidad de leucocitos que van a terminar en los ganglios. Es básicamente como irse a meter a la estación de policía, ¿no? Pero bueno, pues allá van a ir a dar. Entonces, empiezan a producir obviamente las características del proceso inflamatorio. Dolor, rubor, calor, ¿verdad? Pérdida de la función de esa estructura porque se inmoviliza. Y ya decíamos, se recuerda muy bien la respuesta en los ganglios, donde la célula dendrítica va y presenta algunas estructuras a los linfocitos CD4 para que estos se activen, también a los CD8 para activarlos. En los sitios de los centros germinales empieza a dar ese proceso de los linfocitos B de memoria, también los CD8 de memoria, que después van a pasar a la circulación y se van a quedar en la médula ósea, y es lo que conocemos ya como la parte de la inmunidad adquirida. Una infección puede ser aguda, que se establezca en menos de 3 semanas, algunas se establecen en cuestiones de horas. De hecho, la infección por el SARS-CoV-2, el COVID-19, pues es una infección aguda, porque aunque si no es cierto, puedes tú ser portador por unos 15 días. Habitualmente en menos de esos 15 días se tiene que resolver el problema, o te infectas y te pones mal, o se te quita el proceso de portador asintomático. Pero bueno, estas infecciones agudas pues desencadenan a nivel del ganglio que se comprometa de acuerdo al tipo de patógeno hacia una sola vía. Hay que recordar que tanto los patógenos intra como extracelulares nos van a desencadenar ambas vías, tanto TH1, TH2 como TH17, pero si es intracelular va a predominar más los TH1. Aunque sí que no va a haber TH2 o que no va a haber TH17, sí va a haber, pero van a ser menos predominante que la respuesta de tipo TH1 en situaciones normales. Y en la infección crónica lo que tenemos pues, son macrófagos tratando de eliminar un patógeno que no logran eliminar, llega otro macrófago, se integra, ¿verdad?, al proceso de fagocitosis y se empiezan a generar estas células que se llaman células gigantes multinucleares o células de Langhans, rodeadas por CD8 también y por fibroblastos, lo que condiciona la característica histológica clásica de la infección crónica por un patógeno intracelular, ya sea bacteriano o viral, que se conoce como granuloma. ¿Okay? Entonces, eso también es importante, no perder de vista por qué se llega a formar un granuloma, es porque finalmente no se puede eliminar, es decir, el patógeno ha logrado evadir al sistema inmunológico.
como en el caso de Mycobacterium, evadiendo el estallido respiratorio. Como no se está pudiendo llevar a cabo el estallido respiratorio, ese macrófago empieza a entrar en apoptosis porque el bacterio empieza a vivir dentro de él. Y entonces es reconocido por otros macrófagos y dicen, no, esta célula está mal, la voy a fagocitar, pero esos otros tampoco pueden eliminar al Mycobacterium y se empieza a hacer ahí una melcocha. Cuando esto ya está muy grande, habitualmente el sistema inmune, si no puede con ellos, lo que hace es que empieza a llenar de calcio la lesión y de ahí tenemos los granulomas caseificantes. Básicamente decir un granuloma caseificante es hablar de Mycobacterium, prácticamente en el 90% de los casos. El bloqueo de las toxinas se da por anticuerpos, siempre que sea en el cual el anticuerpo sea, la toxina sea la causante de los síntomas, la parte de la inmunidad más importante va a ser la formadora de anticuerpos y sobre todo la formadora de anticuerpos circulantes. Evidentemente tienen importancia las respuestas TH17, pero sobre todo las de tipo TH2 para producir anticuerpos, ¿verdad? En las células B. Es muy importante esos anticuerpos porque pueden lograr bloquear en un momento determinado a las bacterias, a esas toxinas que genera la misma bacteria. Ustedes ya recordarán que ese linfocito B produce anticuerpos que bloquea a la bacteria, pero también bloquea a su toxina, favorece la ozonización y que favorece la actividad del complemento. Por eso son importantes. Existen en algunas bacterias unas especies de estructuras que se llaman, por así decirlo, superantígenos. ¿Sí? Los superantígenos son estructuras que tienen algunos patógenos, específicamente bacterias, que permiten activar muchas clonas diferentes de linfocitos. Ustedes saben que en teoría solamente se puede activar el linfocito que mejor encaje o que mejor reconozca, por así decirlo, el antígeno. Y tenemos un receptor que reconoce perfectamente ese antígeno. Sin embargo, estos receptores probablemente no van a reconocer ese antígeno. Lo que hace el superantígeno, que es una estructura proteica que tienen algunas bacterias, es que sirven como una especie de adaptador, por así decirlo, como adaptador para poder cargar tu iPhone o para poder cargar tu celular con otro cable que normalmente no sería el adecuado, pero que si usas el adaptador ya funciona. Bueno, así igual, esta proteína a lo mejor no pegaba perfectamente aquí porque este receptor está hecho para este antígeno, pero como se encuentra esta proteína adaptadora, que es el superantígeno, entonces la respuesta se da y empiezan a activarse muchas clonas diferentes de linfocitos que no se hubieran activado si no existiera esa bacteria que produjo esa proteína que se llama superantígeno, que no es más que una proteína adaptadora que permite estimular diferentes clonas de linfocitos que de otra manera no se hubieran activado. Esto de los superantígenos se vio en procesos agudos muy severos, como los que se generaban cuando en algunos casos algunas mujeres utilizaban algunas toallas vaginales intravaginales o mejor conocidas como tampones. Quedaban ahí mucho tiempo, lo cual favorecía el crecimiento bacteriano. Muchos de estos estafilococos de esta área son productores de superantígenos, entonces de repente generaban choques tóxicos muy severos en las mujeres. Por eso es importante el cambio de la toalla sanitaria muy frecuentemente cuando se usan ese tipo de tampones. Y bueno, aquí están algunos ejemplos de evasión antigénica que tienen las bacterias o evasión del sistema inmune, como la variación antigénica, que no es exclusiva de ellas, lo hacen los virus, pero también lo hace muy bien E. coli, salmonella, inhibición del complemento, que lo hacen muchísimas bacterias, resistencia a la fagocitosis, como lo tiene el neumococo y la Neisseria neveritis, lo que son las bacterias catalasas positivas, porque ya explicaba el doctor Merlini, que a pesar de que en un momento determinado pudieras tú tener una deficiencia en la producción de peróxido de hidrógeno, algunas bacterias ya traen peróxido de hidrógeno. Entonces, tu organismo puede utilizar ese peróxido de hidrógeno para complementar el ciclo de la mieloperoxidasa y producir hipocloritos en el estallido respiratorio para matar a la bacteria. Sin embargo, hay
bacterias que son catalasas positivos, que la catalasa es una enzima que destruye el peróxido de hidrógeno y por lo tanto no permite llevar a cabo el estallido respiratorio. Entonces las catalasas positivos logran evitar el estallido respiratorio por medio de esta enzima. Una forma de evasión de las bacterias celulares y de las intracelulares, que el mejor ejemplo es el Mycobacterium, inhibe la formación del fagolisosoma, inhibe también lo que es el estallido respiratorio y algunos de ellos, como la listeria monocitógenas, inclusive rompe el fagosoma y se escapa al citoplasma. Entonces son formas que tienen de evadir nuestro sistema inmunológico. Algo más que hacen es liberar lo que se llama el decoy, en español, antes de que se me olvide, señuelo. Y el mejor ejemplo que les ponía yo es el de las horas, ¿verdad? Que estamos nosotros viendo este reptil, de repente le tiramos piedritas para fastidiarla. ¿Y qué hace este reptil, verdad? La cachorra pues suelta su colita y entonces nos quedamos viendo la colita que se está moviendo y ella se va para otro lado. Ese es un señuelo para distraernos y poder huir. Bueno, las bacterias también, en el caso de la Neisseria, liberan pequeñas porciones de su membrana para que nuestro sistema inmunológico se entretenga con estos señuelos y la bacteria pueda huir. También puede producir proteasas que destruyen los anillos, específicamente de la IgA, se acuerdan del anillo J, que es muy importante porque se pega al componente secretor para evitar ser destruida en la luz, ya sea del intestino o de la vía respiratoria. Bueno, algunas bacterias rompen ese enlace, con lo que se destruye por completo el anticuerpo. Incluso algunas hacen cambios epigenéticos para variar los antígenos que tienen sus fimbras o pilis, y algunos logran hacer un proceso que se llama sialización. La sialización es básicamente pegarle al lipopolisacárido, es más común de los gram negativos, una especie de carbohidrato para esconder la estructura de aminoácidos y que le sea difícil al sistema inmunológico reconocer. Entonces, son básicamente los mecanismos que utiliza la bacteria para evadir al sistema inmunológico. Saben que la primera parte va a ser siempre de la inmunidad innata. No es que no haya inmunidad adquirida al inicio, sino que no es la que predomina más. Lo que predomina hasta los primeros 7 días va a ser la inmunidad innata, y de ahí entonces la inmunidad adquirida va a empezar a tener más preponderancia. Tampoco quiere decir que se apague la inmunidad innata en ese momento, ¿no? La inmunidad innata continúa, pero obviamente va a ser más importante, más preponderante o va a tener mayor fuerza después del día 7 la inmunidad adquirida. De tal suerte que si esa infección se logra eliminar al día 14, ya debemos estar en la parte de reconstrucción, ya con los macrófagos de tipo M2 habilitados. Y bueno, recuerden siempre que se fagocite una estructura, se haga un esfuerzo por llevar a cabo la fagocitosis. Ese esfuerzo va a terminar por presentar complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y los únicos que pueden reconocer el tipo 2 son los CD4. Gracias a Dios, porque después de que hizo el esfuerzo el macrófago, imagínense que lo presentara en tipo 1, pues sería destruido, y lo que no queremos es eso. Al contrario, queremos que los CD4 despierten la inmunidad para que favorezcan el estallido respiratorio y se comprometan hacia un tipo o una sola línea de CD4 que van a generar la destrucción como tal de la bacteria. Sin embargo, si el macrófago es infectado, no hizo esfuerzo por fagocitar y presentar, sino que ya fue infectado, lo que va a presentar es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y en ese caso lo que se activan son CD8. Al CD8 le presentas un antígeno en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Para el CD8 es una señal de que estás infectado y ¡pum! Adiós. Destrucción de la célula, sea cual fuere. Esto lo van a encontrar en el Immunology, en el ABAS de la página 339 a la 347. Bueno, con esto terminamos inmunidad contra lo que sería bacterias. Mañana terminamos con inmunidad contra hongos, mañana martes. Miércoles tendremos la clase de reacciones de hipersensibilidad, y creo que el jueves lo vamos a agarrar para ya lo de la oncología. Son 2 clases. Probablemente tengamos que tener clase jueves y viernes para ver inmunidad del cáncer, ¿no? Ya sea la primera parte, que es básicamente patología, que nos faltó ver, y la segunda parte ya como tal, el tratamiento o la inmunoterapia como contra el cáncer. Y ahí terminamos en esta semana. No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario. Si no es así,
Entonces, los veo nuevamente el día de mañana. Espero que ahora sí el internet funcione a las 8.